Bueno, antes que nada, quiero agradecer no voy a hacer nombres porque alguno me voy a olvidar, a toda la gente acá de la delegación Lomas de Zamora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, que ha tenido la amabilidad de acordarse de mí, y realmente me he sentido tan cómodo cuando vine en el 2013 que no dudé en decirles que sí. Eh, Destaco de que pese a estar tan cerca de la cava, uno se siente como cuando va a los congresos de provincias, de Tucumán, de Salta, de Entre Ríos, que tenemos tiempo los provincianos de ser obsequiosos y dedicarnos a los invitados. Y comprendo a los porteños porque es terrible, gran parte de la gente que trabaja en Buenos Aires vive en La Plata o en Moreno, 50, 60 kilómetros y ha salido a las 6 de la mañana de sus casas y está desesperado por volver a ella. Así que es una otra forma distinta, pero acá en Lomas me siento, ya le digo, como en Mendoza. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted por venir y siempre aportarnos. Bueno, lo otro, este trabajo que ustedes han recibido, en realidad hice una copia de dos trabajos. Uno, porque mi afición a Internet, y me encontré con uno a Seminario de Integración y Aplicación de María Lausa Rodríguez del año 2002. Interesante, sobre todo la primera parte, que ya vamos a charlar sobre un par de renglones. Y después el otro es un trabajo que hicimos en unos 4 amigos para presentar el Congreso de Derecho Concursal del año 2009 realizado en Mendoza, del tema honorarios. Hicimos 4 o 5 ponencias, una de ellas era esta. Y la vamos a tratar de introducir, porque cuando me llamó acá la contadora Sandra Rizzo, me dijo, ¿qué quiere? ¿Una conferencia, una charla? No, inmediatamente le contesté, me parece, no le den el título de conferencia, charla introductoria, a ver si generamos un poquito de opiniones, porque me parece que hay que estar alerta, porque la ley, pienso yo que en cualquier momento va a surgir la posibilidad de modificarla, así como ha surgido la comisión para el estudio de los concursos pequeños o del consumidor. Me parece que tarde o temprano tiene que modificarse la ley. Y ahí es la oportunidad, me parece, estando acá en un Consejo de Ciencias Económicas, lo voy a decir, también se lo diría en el Colegio de Abogados, ¿no? Pero no olvidarse, que no se olviden quienes hacen las comisiones, de que esta profesión, en lo que respecta a sindicatura, esté presente, porque las comisiones que han hecho todas las leyes han sido solamente de profesionales abogados, con los cuales me llevo muy bien, mi hijo abogado, mi mujer también, pero eso no quiere decir de que tantos profesionales capaces que viven cerca acá en Buenos Aires y pueden integrar la comisión, y entonces estos temas que nos afligen también a nosotros, porque también afligen a nuestros patrocinantes el tema de los honorarios. Pero que estemos, y otros tantos temas que existe la especialización, que como ustedes han visto, tantos años que he estado en esta actividad, asistí a las primeras conferencias que ya se pedía a gritos que los síndicos fueran especializados. De ahí que en el año 82, con la 22917, sale esa partecita de la ley diciendo que deberán
cursarse carreras de especialización, etcétera, que es la que ahora prácticamente la tenemos todas. Pero, bueno, si tenemos que estar tan preparados, bueno, también que tengamos remuneraciones razonables. Tampoco, nadie pide que sean extraordinarias, pero razonables si quieren tener especializados y si quieren que la gente se dedique. Bueno, esta como introducción, aunque tiene el título aquí otro. Como dice acá María Laura Rodríguez, dice: la sindicatura concursal es una de las incumbencias del contador público donde se deben aplicar todos los conocimientos y destrezas adquiridas a lo largo de las distintas asignaturas que componen el plan de estudios de la carrera. Su desarrollo a conciencia demanda no solo una capacitación específica y una actualización constante dentro del campo contable e impositivo, como también en el área del derecho procesal y comercial, o el derecho privado. En el desarrollo de las tareas de sindicatura, tanto en el caso de concursos como el de quiebras, el síndico debe tener especial atención en detectar, impedir e informar sobre la realización o la probable concreción de maniobras que impliquen una actividad dolosa o fraudulenta, ya que, como hemos visto, la aceptación de este cargo implica la aceptación de altas responsabilidades, tanto dentro del campo patrimonial como del penal, hasta la responsabilidad solidaria y subsidiaria del síndico. Esto cobra particular importancia en los concursos preventivos a la hora de la verificación de créditos por parte de los acreedores, donde el síndico quien debe recomendar al juez cuáles deben ser verificados, cuáles no, y en qué medida corresponden los privilegios insinuados. Dice: quienes por diferentes motivos hemos trabajado en procesos concursales sabemos que, consciente o inconscientemente, accedimos a una verdadera especialidad. Sin embargo, pensamos que los honorarios a los que todos aspiramos como retribución de esa tarea en la actualidad no resultan acordes con la dedicación y responsabilidad que debe asumirse por imperio de la ley, en especial para aquellos actores que intervienen como resultado de un sorteo y por lo tanto no están al alcance de poder convenirlos voluntariamente con los concursados. Es decir, síndicos y abogados de síndicos. No digo los abogados de los concursados, porque eso sí tienen la posibilidad de convenirlos. Hemos elegido un tema que no por lo remanido deja de tener actualidad, en razón de que, aunque sea abordado en casi todos los congresos, casi siempre hay una comisión o subcomisión, o jornadas, cuando llega el momento de ser tratado, es decir, en oportunidad de modificarse o sustituirse las leyes de concursos, pareciera que los responsables de redactar los anteproyectos y proyectos o texto definitivo de las leyes mirasen para otro lado, no tomando en cuenta las críticas, procediendo absolutamente al revés del clamor de los trabajos sobre el tema y en la mayoría de los casos sin dar explicación alguna o exponer detalladamente los motivos del por qué se procedió de la manera decidida. Para no retrotraernos a épocas que podrían ser criticadas por su antigüedad, comenzaremos un breve análisis con los que estableció por la ley 19.551, que tuvo vigencia a partir del 1 de julio de 1972, dejando de lado las leyes concursales 41.56 de 1902 y la 11.719 de 1933, para no hacerlo tan largo. Es muy interesante leer la exposición de motivos de la 19.551 relativo a este aspecto, porque fíjense más o menos, acuérdense que fue una ley dictada en un periodo de un gobierno cívico-militar, llamado la Revolución Argentina, 1966 a 1973. Un gobierno de facto. Claro, después lo de decir, porque ustedes, si han leído Mafía, le llamo la ley de facto, lo cual es correcto, ¿no es cierto? Fue hasta ese gobierno militar, los anteriores que habíamos tenido en el 43, 44, después del 55, etcétera, no dictaban leyes, dictaban decretos leyes, que después, cuando venían los gobiernos constitucionales, convertían en leyes a través de una ley ómnibus. Sin embargo, a partir de la Revolución Argentina,
se arrogaron el derecho de continuar con la enumeración de leyes. Entonces hay veces que alguno no se da cuenta que no es una ley exactamente dictada por el Congreso y luego promulgada por el Poder Ejecutivo, sino que es un decreto ley. Y así fue la 19.551. En la exposición de motivos, puntos 131 y 132, consignan que fue especial preocupación de la Comisión establecer normas sobre honorarios que contemplen adecuadamente los intereses del concurso y una justa retribución para los profesionales y demás funcionarios no permanentes, que si bien no puede decirse que existan sistemas perfectos, se ha procurado, por una parte, dar mayor extensión a los límites máximos y mínimos de regulación para adecuar la justicia de ella a las circunstancias de cada caso, previendo a su vez otros donde los valores en juego puedan no haber sido determinados de una manera objetiva y no dar base suficiente para una regulación equitativa, concurso preventivo o clausura por falta de activo, por ejemplo. Estoy leyendo exposición de motivos de la 19.551, que sin entenderse necesario exponer el contenido total de los preceptos, se indica: A. Se precisa detalladamente la oportunidad en que la regulación debe efectuarse según los distintos supuestos previsibles. Con ello se superan lo inarmónico e insuficiente de la ley actual, refiriéndose a la 11.719. B. Se establecen proporciones de regulación en caso de acuerdo y de quiebra liquidada, tratándose de dar mayor amplitud a las escalas a fin de establecer en cada caso particular las soluciones equitativas de los jueces puedan valorar. C. Se prevé en los casos especiales de conclusión o clausura final, valorando las circunstancias de cada situación y la justa retribución. D. Se soluciona especialmente la remuneración especial admisible en cada caso de continuación de la empresa. No lo tenía la ley anterior, permitiendo diversas soluciones que puedan adecuar la retribución a la naturaleza de los trabajos y los propios de la explotación. C. Finalmente, se dispone la inaplicabilidad de aranceles locales, que existe, atento el carácter de ley de concursos, y se regla la apelación. Ustedes se fijan que si bien no hubo discusión parlamentaria, porque no había Congreso, por lo menos está explicado cómo el criterio que siguió el legislador de facto para establecer el sistema, y ya vamos a ver las diferencias que hay con la actual. El criterio allí expuesto, en lo relativo a la regulación de los honorarios, opinamos que fue acertado en cuanto a las leyes en general. Deben ser amplias, abarcando la generalidad de los casos, evitando la casuística y el reglamentarismo extremo, de tal manera que sus normas, aplicadas por los jueces, se adapten a casos particulares, fundando sus decisiones con arbitrio y equidad. Esto es una opinión nuestra. Ya me han escuchado que pienso yo que siempre las leyes deben ser amplias. No obstante eso, esta es mi opinión, hubieran algunos que dijeron que no, que estaban en contra del sistema de ser amplio. Por ejemplo, si ustedes leen, por ahí está Bonfante y Garrone, que era uno de los libros que los que empezamos allá a estudiar por el año 80. No había mucho, todavía no se había, estaba por empezar el primer tomo de Cámara. Y en cambio, por ejemplo, Pesaris y Pasarón opinan similar a como yo les he dicho. Y para mí la obra más profunda en materia de honorario es la de Pesaris y Pasarón, ya aún que ha pasado varios años desde su edición. En principio pueden considerarse superadas las imprevisiones y problemas particulares de la 11.719. El 288 establecía 5 oportunidades en que los jueces debían regular honorarios. No nos detendremos en este aspecto de la jurisprudencia que se encargó de precisar, es decir, cuando no se particularizaba, sí se particularizaba, y dice, hace al tema principal no hace al tema principal de la charla esta insuficiencia y hasta la arbitrariedad de la ley de concursos vigente respecto a la retribución por honorarios. El artículo 289 de la ley de concursos establecía que en caso de acuerdo, los honorarios totales, de acuerdo
Acuérdense que en la 19.551 existía el acuerdo preventivo y el acuerdo resolutorio. Entonces, para uno o para otro caso, teníamos nosotros en caso de acuerdo. Los honorarios totales debían ser regulados sobre el monto del activo prudencialmente estimado por el tribunal en proporción no inferior al 2% ni superior al 8%. Esto, hoy estamos hablando del 1 y el 4, es decir, ahí el 50% derecho, ¿no es cierto? El 290 ha establecido que en los casos de quiebra liquidada, la regulación de los honorarios totales se efectuaba sobre el activo liquidado entre el 8 al 25%. Es decir, en este caso es menos del 50%, porque tenemos hoy actualmente entre el 4 al 12%. Sí. En los casos de avenimiento, esos porcentajes se aplicaban sobre el activo liquidado y o la evaluación prudencialmente estimada sobre el activo no realizado según la tarea efectivamente cumplida. Es decir, en caso de quiebra y se sella por avenimiento, lo que estaba liquidado sobre el activo liquidado y los bienes que no estaban liquidados sobre la evaluación que estimaba el juzgado razonable. Destacamos el amplio margen de discrecionalidad del 2 al 8% o del 8 al 25% que tenía el juez para regular los honorarios en base a dos pautas: la labor realizada y el monto del activo en juego. Yo soy de los que creo en los jueces. Para mí, la mayoría, por no decir todos, voy a decir la mayoría, que me han tocado, podré tener diferencias, lo que quiera, pero son buenos jueces. Y cuando uno se ha preocupado, no son mezquinos. Pero claro, uno les tiene que haber sido útil. Los informes tienen que haber sido razonables. No necesariamente, siempre le digo a los síndicos, eran los alumnos, miren, uno no tiene que opinar exactamente lo que cree que tiene que decirle al juez, tiene que estudiar y darle una opinión fundada. Y después el juez, seguro que ese dictamen le va a ser útil, aunque piense distinto y verifique distinto. Pero igualmente en todos los informes que tiene que hacer un síndico, que ustedes lo conocen más que yo. Es decir, yo creo que los jueces tienen que tener esa pauta, y además que son porcentajes para todos los profesionales. Llámese, por ejemplo, vamos a empezar por nosotros, por los síndicos, pero el abogado de la sindicatura, el apoderado del deudor y su patrocinante, en algunos casos actúa el famoso inventariador, ¿no es cierto?, que cuando no existen oficiales de justicia, por ahí designan un escribano para acompañar al síndico a ir a hacer las incautaciones, y aparece el inventariador. Es decir, entre todos los profesionales, entonces los jueces son justos en general, y si no, uno tiene la posibilidad de apelar a la Cámara. Así que esto es lo bueno que tiene la justicia, que hay distintas etapas. Yo pienso que tiene que existir márgenes amplios para que el juez pueda regular honorarios justos. Y también no es lo mismo regular un honorario en un concurso chico o mediano que en un gran concurso, porque son cantidades muy grandes. El artículo 256 de la ley en el concurso preventivo, dichos porcentajes se calculan sobre el monto del activo prudencialmente estimado por el tribunal. En el año 1983, esto se los voy a leer porque siempre me llamó la atención. Esto sale en una de las obras de Mafía, de 3 o 4 tomos. En 1983, luego del desastre de Malvinas, antes de la obligada salida democrática, el estado de las cosas en el país en relación a la deuda externa argentina forzaba una situación urgente, haciendo necesario obtener el anticipo a cuenta de mayor suma de un préstamo puente, así se le llamaba. Los bancos prestamistas condicionaban su aporte a la modificación del artículo 4 de la ley 19.551, que postergaba la verificación de los créditos que debían pagarse íntegramente en el extranjero respecto a los que debían cumplirse en el país.
estaba por medio el concurso de celulosa argentina. No voy a decir más, porque tendría que señalar personas, no quiero. Fue así que el gobierno cívico-militar, considerando que resultaría evidente que la modificación de ese solo artículo era confesar el sometimiento liso y llano a la presión extranjera, sancionó de apuro la ley 22.917. Dicha circunstancia quedó en evidencia a los pocos días, pues hubo que dictar una ley de fe de ratas, la 22.985, que enmendó cantidad de errores u omisiones, la mayoría gramaticales. No existían las computadoras todavía, entonces existían la más mejor, eran las famosas IBM que tenían una bolita, y entonces, claro, no se podía corregir, y estaban tan desesperados por modificar que salió la 22.917 modificando el artículo 4 y le agregaron 40 artículos más para que pasara medio. Pero cometieron errores terribles, entonces tuvieron que sacar una ley de fe de rata a los 10 días. Bochornoso, ¿no? Bueno, traemos a colación este triste episodio lesivo de nuestra soberanía como país, pues la 22.917 modificó el artículo 289 de la 19.551 y estableció un segundo límite máximo al total de las regulaciones en los concursos preventivos, fijándolo en el 8% del pasivo verificado. Es decir, aparece ahí en el año 1982 el límite hasta del 2 al 8% del activo prudencialmente estimado, no más del 8% del pasivo verificado, que hoy pasa a ser el 4%. Bueno, la exposición de motivos de esta ley, porque también era de facto, consigna que en el punto 35F que el artículo 289 contempla uno de los casos más debatidos en la sede de la comisión y que se refleja en alguna de las sugerencias recibidas. Tras ponderarse distintas alternativas, se entendió que la adopción de un segundo límite máximo referido al pasivo puede significar un parámetro de justicia apto para decidir las cuestiones y asuntos más significativos. En la comisión se consideró, aun cuando al respecto no hubo acuerdo entre sus miembros, por lo menos no hubo acuerdo, que mis situaciones de exorbitancia podrían en su caso motivar soluciones extraordinarias para su razonable ajuste sin ser necesaria previsión específica dentro de la ley común. Palabras, palabras, palabras. No dice nada, ¿se dan cuenta? Nada. Es decir, es llenar un párrafo con... bueno, para el suscripto, la explicación entrecomillada no tiene razonabilidad. ¿Qué situaciones de injusticia podrían presentarse cuando el juzgador tenía dentro del 100% del máximo posible de regular a todos los funcionarios intervinientes solo el 8% y ese margen del 2 al 8%? Los argumentos son inentendibles. Uno de los miembros de la comisión, tampoco voy a decir, ya está retirado de la justicia, jubilado, yo creo que es excelente persona, fue a dar una conferencia a Mendoza y varios amigos que estuvieron presentes se recuerdan la pregunta que fui un canalla, yo se la hice bien en público. ¿Qué motivos tuvieron? No supo contestar. Posiblemente era de los que se hubieran opuesto, porque no dice qué miembros de la comisión se opusieron. No tenía argumento, no había argumento. Dice, veremos que además han obrado y obran negativamente, por ejemplo, respecto a la independencia de criterios que los profesionales deben tener en la conformación de la masa pasiva. En efecto, el límite máximo referido al pasivo verificado puede hacer, y en la práctica sucede, que en la etapa de verificación de créditos quienes serán beneficiarios de los honorarios a regular no tengan interés en la reducción del pasivo, por lo menos a límites menores que el activo estimado. Sí, ¿qué me están pidiendo? ¿Que yo me baje los honorarios? Yo, sinceramente, voy a tener muy poco interés. Si yo pienso que mi activo va a ser de 100, mi pasivo va a tener que ser de 100. Claro. Sí, por supuesto. En el segundo Congreso Argentino de Derecho Concursal, celebrado en el 84, que tuvimos el gusto también de ir a las termas de Río Hondo, el doctor Emilio Hurtado, tucumano, está muy enfermo, claramente,
expuso un trabajo de su autoría donde demostraba numéricamente lo absurdo de este tope. El trabajo que lo actualizó está por acá, lo he puesto abajo, y está presentado en un libro de homenaje a Mafia hace algunos años que se hizo en Tucumán, demuestra que puede llegar a haber hasta honorarios negativos, cosa que no puede ser, es un absurdo. Y se tomó el trabajo y está muy lindo, un trabajo de contador realmente, interesantísimo. Lo actualizó, dice, gracias a que yo lo vivo citando el trabajo de Hurtado. Esa y otras críticas no fueron escuchadas y la ley 24.522 mantuvo el tope del pasivo en el segundo párrafo del artículo 256. Ya dice el dicho popular que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero entrando de lleno en lo que respecta a la reducción, en algunos casos superior al 50% honorario, diremos que en el año 95, sancionada y promulgada la ley 24.522, que con una modificación posterior sobre el tema rige a la fecha de esta charla. Bueno, está preparada un poco antes. Se ha dicho que la arrolladora vigencia del entonces superministro, Cavallo, colegas nuestros, más su temperamento prepotente e incontrolado, explican que la nueva ley de concursos, que terminaría con la recesión y el desempleo, se sancionará ya mismo. ¿Qué primero hay que proyectarla? Pues que se proyecte en 30 días, y esa fue la idea, el proyecto de ley en 30 días. Así salió la ley 24.522. Se quiera o no, también por la presión externa, porque si no se modificaba la ley de concursos, no venían los créditos y se estaba yendo al demonio la economía y el dólar al 1 a 1. Así que había que sacarla o sacarla. Los coautores del proyecto de ley dicen, en definitiva, la ley 24.522 son, con las reformas introducidas al régimen de los honorarios, persigue por un lado evitar que los honorarios se constituyan en un lastre que impida la recuperación de la empresa concursada, y por el otro, en que todos los procesos el síndico reciba una retribución decorosa. Eso dicen los autores. Concretamente, la ley 24.522 redujo los márgenes regulatorios de la siguiente manera. En los casos de acuerdo preventivo, el cálculo del activo provincialmente estimado, que según la 19.550 era del 2 al 8, quedó fijado en el 1 al 4, mientras que el tope sobre el pasivo verificado, que era del 8, se redujo al 4. En todos los casos de quiebra liquidada, el cálculo sobre el activo realizado, que era entre el 8 y el 25, quedó reducido en el entorno del 4 al 12. En los casos de continuación de la empresa, el cálculo realizado sobre el resultado neto obtenido de la exposición se redujo del 20 al 10%. Seamos realistas. Quien les habla ha ejercido como síndico durante muchas décadas, varias décadas. En este lapso no conoce caso alguno que los honorarios hayan actuado como salvavidas de plomo para una empresa viable. Para las no viables puede ser, pero las no viables, con honorario o sin honorario, igual se van al demonio. También afirmamos que los más perjudicados por la reducción de los parámetros regulatorios fueron aquellos funcionarios que en razón de su actuación no pueden pactar anticipadamente con los concursados y sus honorarios, ni al comenzar a percibirlos, ni comenzar a percibirlos antes de sus respectivas regulaciones, y nos estamos refiriendo a los síndicos y sus abogados. Por último, la ley 25.563 asestó un nuevo golpe o castigo a los márgenes regulatorios, estableciendo que para el caso del monto del activo prudencialmente estimado supere la suma de 100 millones de pesos, los honorarios previstos no podrán exceder el 1% del activo estimado. En la ponencia conjunta presentada en el Congreso Concursal 2009 referida a la composición de la sindicatura, fue otra de las ponencias que hicimos, dijimos, refiriendo al proyecto que pasó a ser ley de concursos vigente, que ingresó en la Cámara de Diputados y allí fue aprobado sin discusión parlamentaria. Diputados, Menem tenía el manejo absoluto, no dejaron hablar a nadie. Pues en dicha Cámara el Poder Ejecutivo tenía gran preponderancia entre los legisladores levantamanos,
o como también se les ha dado en denominar, con disciplina partidaria, o según otros, afectos a la obediencia debida. Consideraciones similares nos merece la 25.563, que es la de los 100 millones. Según Dazo, que como no lo vamos a mencionar, vamos a tener el gusto de escucharlo mañana, con la reducción se cierra el elenco de estímulos para el concursado, el cual se traduce en una tentación para los síndicos de infravalorar el activo para no llegar al tope y, paradójicamente, la del deudor para lograr convicción sobre el alto valor económico de la empresa. Para significar que la retribución del profesional se ha transformado en una recurrente variable de ajuste, Barreiro y Lorente recurren a la expresión IBAM, varias, ya ustedes han sacado la cuenta, mientras que Truffat apunta que con este mecanismo se vuelve a castigar a los profesionales con una inopinada reducción de honorarios, además de las sobrevaluaciones de activos por parte de los deudores para tener una nueva escala retributiva a la que responderán no pocos síndicos en valorar con puntillosidad inusual. Grispo también opina, Graciabile también, Herbert también, léanlo, Jungen, Bassi, Molina Sandoval también. En algunas ocasiones hemos escuchado a Ariel Dazo, refiriéndonos al tema desarrollado con esta ponencia, dice, si el pago es con maníes, asesorarán los monos. Hay uno acá en Lorente que dice, debido a ese absurdo trámite legislativo y parafraseando a mi amigo Hugo Stempels de Bahía Blanca, pareciera más que a libro cerrado, el proyecto de ley de concursos y quiebras fue sancionado a ojos cerrados. Incluso podría agregar a mente cerrada. Sostenemos que resulta necesario establecer en la ley alguna forma de anticipos, tal como por ejemplo lo prevé el artículo 270 en los casos de continuación de la empresa. Lo prevé, es razonable. Yo he tenido empresas de continuación y no podría haber estado en continuación si no recibiera un anticipo, porque tenía que dedicarle el 90% del día a la empresa continuada. Es decir, de algún lado tenía que salir para vivir. Por ello, pensamos que tales anticipos confiados en su cuantía y prudencia a los jueces coadyuvarán a evitar conductas ilegales, pero que a veces se tornan necesarias, indispensables por razones alimentarias, de aquellos profesionales que no tienen otros ingresos ni patrimonio suficiente para sobrevivir mientras desempeñan con gran dedicación sus funciones concursales a la espera de percibir sus honorarios luego de lapsos tan prolongados. Y para terminar, pensamos que en materia de regulación de honorarios profesionales debiera volverse a los porcentajes, por lo menos de la 19.551, que ya había morigerado los porcentajes que preveía la 11.719, que eran mayores, eliminando en los concursos preventivos el tope aplicado sobre el pasivo verificado y la reducción de la escala cuando el activo prudencialmente estimado supere cualquier importe. Asimismo, de los concursos preventivos se establezca un sistema de anticipos o pagos a cuenta de manera similar al sistema contemplado por el artículo 270. Arleye ferenda. Bueno, he leído salteado el trabajo, así que si tienen ganas, por lo menos ponerlo sobre el tapete, ya le digo, tratar de influir sobre nuestros consejos. Yo creo que se puede hacer un trabajo parecido a lo que hizo Federación con el tema del arancel de verificación, pero que en la comisión donde se empiece a estudiar la ley esté representada la profesión por gente de ciencias económicas que tiene el problema muy serio, ¿no es cierto? Sí, yo diría, yo doy por terminado y sí, son ustedes. Fuerte el aplauso para el doctor Ruiz Vega. Y ahora sí, entonces, aquellos que deseen hacerle alguna pregunta. Muy bien.
En el Colegio Profesional de Ciencias Económicas en Capital Federal, y el doctor Martínez Tolkiner hizo un análisis comparativo de las regulaciones en las distintas salas de la Cámara Comercial. Y si bien algunas, creo que es la sala D, que a rajatabla no regula más del 12% del activo realizado, hay algunas salas que regulan hasta el 35%. Es lo que comentó Martínez Tolkiner en la diferencia. Lo expuso el doctor Martínez Tolkiner en las jornadas que fueron hace 1 o 2 semanas. Sí, sí. Qué lástima que no está María Silvia porque estuvo presente en la jornada. Y Marcelo Rodríguez también, pero se acaban de ir. En Capital. Ah, Marcelo. Ah, estuviste en la del... Ok. Sí, de acuerdo al criterio también que tienen los jueces, ya como conocemos este tema, en este caso la Cámara, bueno, a ver, se considera que lo que debe aplicarse es el tope mínimo de los sueldos de secretarios, claro, que está establecido en la ley. Entonces, considerando ese tipo de cuestiones, a veces perforan para arriba. Ese tope. Claro, sí, se dan muchas inconsistencias, no hay un criterio uniforme ni siquiera entre las mismas cámaras de acuerdo a esa exposición que se realizó en forma, el doctor hizo una exposición bastante pormenorizada, cámara por cámara y con fallos y con números, y no hay, sala por sala, discúlpame, sala por sala, tenés razón, en el sentido de que, claro, hay disparidad de criterios, hay mucha disparidad de criterios. Yo lo que te quería decir también es el tema de los anticipos. Claro, lo que sucede es que todos se escudaban en algún momento en el tema del arancel por las verificaciones de crédito, pero vos no sabés cuántos van a concurrir a verificar el crédito. Entonces, yo creo... Esa idea creo que no es para nada desacomodada, sobre todo cuando al síndico, está bien, en los procesos de siempre estaban los informes individuales, el informe general, hoy en día se lo ha recargado con otros informes mensuales, complementarios, auditorías, o sea, nos encontramos, pero eso es un tema indispensable, que exista alguna regulación en ese sentido, que no quede en la nebulosa, ¿no? Es importante lo que vos decís del tema de decir, bueno, un anticipo de honorarios por una gestión previa. Y otra cosa que quería, que tal vez no tiene que ver, tengo con el tema de los consumidores, que hay un proyecto acá dando vuelta y que lo pregunté en las jornadas del colegio de graduados, porque se hizo el doctor Osuna, que estuvo presente, hizo también un pormenorizado detalle de las modificaciones, los proyectos que había introducidos en el Senado, entre los cuales aparecen normas referidas al tema de los aranceles, de peritos, etc. También hay a mí me preocupa un poco esto del proyecto de reforma de la ley concursal, sobre el cual están trabajando. El doctor Chomer, por ejemplo, justamente aparentemente hace un artículo referido a este tema. Yo creo que esto va a afectar también a la labor de los síndicos, esto de la quiebra del consumidor, de catalogar una quiebra con un proceso especial por fuera de lo que... no sé si con una modificación a la ley 24.522, y tal vez también tenga en cuenta otra baja en el tema de los honorarios. Yo lo quería resaltar también porque vos algo comentaste del tema de los consumidores. Sí. Creo que es otro tema que hay que prestarle atención. Sé que hay una comisión acá trabajando referida a una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 1163, que es bastante actual, creo que es del 2015. 5 personas, léelo. 2015. Jungen Bass, Vítolo. Nada más que eso. Sí. Y 3 más, son 5. Bueno. Nada más. Mirá, sí, efectivamente, gracias por haber sacado el tema. Yo tengo la suerte de tener confianza, digamos, con Jungen, Vítolo y también algunos de los otros, que no me acuerdo.
Y son gente criteriosa. Pienso que la idea, que por lo que he sentido por ahí, pero cuidado, esto se lo comento como amigo, no piensan que es palabra, es estos con pequeños concursos, y después voy a ver, para pequeños hay de distintos tipos, parecería que es como hacerlos a través de un formulario. Creo que no va posiblemente a intervenir la sindicatura porque son muy pequeños. Es decir, ¿para qué meter a un síndico que al final no cobra nada, que no tiene patrimonio? Claro. La idea, he visto un proyecto, y está al alcance de todo porque fue publicado, que se llevaron, por ejemplo, Truffaut y otros a un congreso que hubo en Colombia hace unos 2 o 3 años. Y era algo así, más o menos, como un trámite tipo formulario, que no es que se les haya ocurrido, sino que parece que esto existe en otros países. Y acá, en lo que respecta, por ejemplo, Mendoza, pero también he hablado con la gente de Córdoba y la gente de Rosario, más que concursos del consumidor, son concursos de empleados públicos. ¿Por qué? Pero la causa es absurda, como siempre. El Estado ha reconocido a entidades mutuales el derecho a tener un código para descuento en los sueldos. Y estas mutuales se prestan a prestamistas que le dan créditos indiscriminados a los empleados públicos. Con total, ellos saben que cobrando uno, ya, aunque otro no pague, ya está cobrado en ese uno. Y entonces, yo he visto bonos que son negativos, y entonces está dado la cesación de pago. Viene una persona y dice: yo soy empleado público, no cobro nada. Entonces ya se abre el concurso. Pero el problema está en haber autorizado a la mutual que descuente más de, supongamos, un 20% del sueldo. Y entonces se terminaba, ahí no iba a haber nunca, no podía estar en cesación de pago, porque si él cobra el 70% del sueldo, bueno, que se las arregle. Pero de todos modos creo que están al tanto, porque son gente estudiosa. Yo me inclinaría a pensar que el proyecto que larguen va a ser razonable, me parece a mí, conociendo a la gente, que esto es muy importante. Me parece. Pero gracias. ¿Vos querías? ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. ¿Sí? Yo soy de Rosario y el mecanismo era promovido, si hay algún abogado que me disculpe, Sí. por los mismos abogados. Era: pedí créditos, cómprate todos los electrodomésticos que necesites, pedí créditos como para vivir 2 o 3 meses. De esa parte del crédito le pagaban los honorarios para la presentación en concurso, y esos 2 o 3 meses le servían para vivir hasta que se decretara el concurso, se abriera o su propia quiebra. Mientras tanto, duraba el proceso, le seguían pagando, esto me lo contó una fallida, Sí, seguro. le seguían pagando un arancel, un porcentaje, a lo mejor hoy serían 500 pesos por mes al abogado. Sumando una masa que lo único que hacía el abogado era la presentación. En más de una vez he comprobado en casos que me tocaron a mí, en que ni siquiera se tomaban el trabajo de cambiar el escrito y quedaba el número de documento del anterior, y en el juzgado se revisaba. Y después venía otra, como bien siempre tenemos esa pelea entre abogados y contadores. En Rosario, a los síndicos no se nos regulan honorarios por verificaciones tardías ni por los recursos de revisión, gracias a Rullón, pero en eso fue tremendo. Y había muchos abogados en el momento en que el arancel de 50 pesos era... Eran $50. Claro, bueno, que hoy van a ser 600 pesos, que le decían: no te presentes. Total, a mí, al acreedor, ¿no? A verificar, vos no te presentes, yo total te armo un recurso y no le pagas el arancel al síndico.
a él, pero igual a él le iban a pagar honorarios por la presentación, sea de una forma o de otra. Sí, bueno, pero viste que la palabra del abogado es palabra santa. Y ahora con los 600 pesos tememos que vuelva a suceder eso, porque en Rosario sí. No, ya sé. Ya sé que no es plata, y no eran 50 en su momento y lo hacían, pero amigos míos, abogados que me lo comentaban y me decían, eso es lo que nosotros recomendamos. O sea, y hay de todo en la Viña del Señor. Y abogado, o sea, cuando llegaba el momento de la regulación, a todos los, usted tiene razón en que comparaban cómo va a ganar el síndico más que un sueldo de un juez. Y el síndico hacía 10 años que venía trabajando en el proceso. Y cuando iba a Cámara, a mí me tocó en muchas oportunidades, no voy a decir el nombre, pero un camarista que nos vendía cursos y libros de regulación de honorarios a los contadores, y cuando llegábamos a Cámara, nos bajaba automáticamente. Si en primera instancia nos habían regulado el máximo, él nos bajaba el 8%, del 12 al 8. Hasta que un día lo agarré y le dije, doctor, es el último curso que le pago. Nada, es gracioso, y yo así con una sonrisa se lo decía, pero realmente el tema de los honorarios, la culpa, obvio que es de nosotros, de los consejos o de las comisiones, de los consejos de síndicos concursales y de las federaciones. Si no nos agrupamos, si no nos unimos, nos siguen pasando por arriba. Yo voy a reivindicar un poco a los abogados, porque en Mendoza es un colega nuestro, que el hijo es abogado, pero él es el que consigue los clientes y debe tener 1000 concursos de empleados públicos. Pero todos sabemos, ¿no es cierto? Fulano de tal, ese, sí. Es decir, que el hijo le firma los concursos, pero él es el que hace todo eso y ha encontrado su beta. Y hay otro aditamento. A los que se están por jubilar, también, porque era la recomendación, total te jubilás, y en Rosario la mayoría de los juzgados no trababan embargo con las jubilaciones. Es inembargable. Algunos lo hicieron. Pero está mal. Sí, bueno, pero entonces la hacían redondita. Sí. Sacamos, nos quedamos con toda la... Yo llegué a Fonavi, en donde tenían en cada habitación un aire acondicionado, un split, tenían los plasmas, estaban... Yo decía, pero esto lo compró ayer. Y era así. Claro. Y a los 3 meses se jubilaba. Bueno, interesante las opiniones que todos dan, porque yo creía que esto, seguro que iban a haber otras alternativas aparte de las que ya habíamos escrito en el trabajo. Pero estemos alerta para ver si en una próxima modificación alguien, por lo menos, le podamos de nuestro sector, digamos, de los especialistas en derecho concursal y en sindicatura concursal, pueda estar ahí y, bueno, si igual se aprueba, pero por lo menos alguien que defienda, porque no hemos tenido nunca las comisiones esas de facto, de la ley 19.501, de la 22.917, en la otra de la 24.522, que esa era en gobierno constitucional. Pero ahí había un objetivo, el objetivo era que no íbamos a ser los síndicos contadores. Bueno. Iban a ser los abogados. Bueno, yo, otro de los trabajos que hicimos, presentamos a este Congreso, es tratar de volver a la sindicatura basándonos en los principios de la ciencia de la administración, a la sindicatura individual para cualquier concurso. Y si se necesitaren que ese síndico tuviera subsíndicos, bueno, perfecto, pero
uno tiene que ser el que tenga la responsabilidad y la responsabilidad, no 2 o 3 que son, como vos decís, realmente, claro, venía el proyecto para que la sindicatura A fuera compartida por profesionales de ciencia económica y de la abogacía. Y entonces, al César lo que es del César, Cafiero dijo, no señores, mi voto y los que me siguen no van a estar para en el Senado. Y entonces, como estaba desesperado Cavallo y Menem que le pegaba detrás, entonces dijeron, bueno, que sea de contadores, y le cambiaron la redacción y en vez de ser por contadores y abogados quedó por contadores. Y ahí aparecieron las sindicaturas A, que no digo que sean malas, pero a mí personalmente me parece que no es conveniente por la ciencia de la administración. Las responsabilidades siempre tienen que caer en cabeza de uno, un CEO, uno de lo que sea. Y ese, si necesita, el juez le autorizará a tener colaboradores con una categoría, supongamos, de subsíndicos. Me parece. Igual que la barbaridad, que eso salió en la 22917, de las sindicaturas plurales, que en la capital federal es muy común que nombren sindicatura para verificación y sindicatura para el control. Y es un desastre, coordinar, porque llega un momento que el informe individual se presentó y el otro... Lo más peligroso de eso es que, digamos que una sindicatura A, hay un affectio societatis entre los integrantes de esa sindicatura A veces. colegiada. Pero cuando te obligan, porque por el 253 al juez se le ocurrió que es insuficiente un síndico y te designa a otros y te arma una sindicatura plural, donde vos no tuviste oportunidad de poder ponerte de acuerdo con los que te obligaron a ser socio. Ahí no hay afecto societal. Antes que designen un solo domicilio constituido. Nos han obligado en un caso a es cierto. constituir un domicilio unificado. Sí, sí, a mí, Es una locura. yo tuve el concurso, que después fue quiebra, ya está terminada por suerte la liquidación de la TAC, la empresa de ómnibus. Éramos 3 sindicaturas A, y no se imaginan lo que costó ponerse de acuerdo. Fue espantoso, porque como dice él, éramos personas distintas. Por suerte primó el sentido común y primó que si nos peleábamos, el juez nos iba a decir, bueno, váyanse al demonio y después no vamos a tener nada de regulación. Entonces, bueno, al final, pero no fue cuando uno, no sé, siempre me acuerdo del que me enseñó mucho de sindicatura, un colega, y me decía, vamos a divertirnos cuando nos salió un caso. Yo decía, ¿de qué se va a divertir este? Pero después me di cuenta que hay que divertirse con el trabajo, porque es lindo un trabajo que a uno le gusta. Pero claro, cuando tenés esos casos que con unas sindicaturas que no cuajan, es un suplicio el trabajo. Realmente, no, las sindicaturas plurales, también en la exposición de motivos habla, yo pienso que con buen propósito se hacen despropósitos. Eso es lo que sucede. No creo que lo hayan hecho para embromar, no, pero bueno, al final no salió bien. A mí me parece que... y en Buenos Aires, sobre todo, en Mendoza, creo que el único caso que nos tocó de plural es la nuestra. En Buenos Aires es común de que si es un concurso de mediano para arriba, nombren dos sindicaturas A. Bueno, está bien. Supongamos. Así que yo creo que sí, pero no lo había querido tratar porque no era el tema, ¿no es cierto? Pero Es la hora de la catarsis, así que... sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguien más? Ya vi al muchacho, ¿no? ¿Quién? No. Bueno, yo creo que... Bueno, entonces, muchas gracias al doctor Gracias a Ruiz ustedes. Vega. Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso para él.